Especial dedicación en este momento. Libros que captan la atención de numerosos lectores. El Código Da Vinci, que ha vendido más de 30 millones de ejemplares. Ángeles y demonios, más de 1,5 millones solo en España. La cena secreta, 150.000, de Javier Sierra. Ejemplos a los que se unen los templarios y la mesa del rey Salomón, el tesoro oculto de los templarios, o la lápida templaria, una corriente de escritura que desata el interés del gran público. ¿Quieren conocer los códigos ocultos? ¿Aprender de los círculos de la sabiduría? Hoy indagaremos en una valiosa guía para adentrarse y comprender todos estos grandes misterios. El priorato de Sion, los masones y otros enigmas desde una perspectiva histórica de las llamadas ciencias ocultas. Algunas profecías nos informan de que en estos años asistimos al fin de los días, lo que no significa el final del mundo, sino un periodo de transición y transformación en el que pasaremos de la influencia de la era astrológica de Piscis, que dicen ha durado 2000 años y representada por el pez, que por otro lado es el símbolo de Jesús, a la era de Acuario. Una época de espiritualidad y en la que aquellos interesados conocerán la verdad como un conjunto de conocimientos profundos, recogidos en 6 círculos de sabiduría, algo que siempre se ha ocultado. Nuestra investigación comienza ya. Esperamos sus opiniones y también sus sugerencias en el 902-013536, las 24 horas del día, y en nuestro correo electrónico códigorojo@atlas-news.com. Si desean conocer en qué canales de la red de televisiones locales UNE pueden ver Código Rojo, su programa, consulten la página 595 del teletexto de Telecinco. Los círculos de la sabiduría son 6 y en ellos están recogidos los grandes conocimientos de la humanidad. ¿Quieren conocerlos? En el siguiente trabajo periodístico tienen las claves. Hay 6 círculos de la sabiduría que son ejes y pilares de los saberes herméticos de hoy y de siempre. Círculo primero: el origen mental de cuanto existe. Círculo segundo: vibración y geometría primordial. Ambos hacen referencia al nacimiento, desarrollo y estructuración del universo a través de 3 fases: concentración, expansión y explosión. Círculo tercero: las reglas de juego, principios herméticos que rigen el cosmos. Los principios son las causas primeras que explican el comportamiento del cosmos y de cuanto en él ocurre. Círculo cuarto: el arcadio o el tiempo en el que la humanidad vivió en mayor armonía con los contenidos de los 3 primeros círculos. Círculo quinto: los secretos del priorato de Sion y la orden del Temple. Los grupos que perpetuaron y transmitieron los conocimientos de los otros círculos de la sabiduría. Círculo sexto: el verdadero origen del cristianismo. Recopila los conocimientos sobre el verdadero origen del cristianismo, un origen que dista muy sustancialmente del comúnmente admitido. Nos acompaña el profesor Emilio Carrillo, economista, presidente del Proyecto de Desarrollo Regional y Local de la Organización Internacional del Trabajo y autor de esta obra, Los Códigos Ocultos, publicada por RD Editores de Sevilla. Hola, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué son los códigos ocultos? Los códigos ocultos son sobre todo una síntesis de los grandes conocimientos que están desparramados por un conjunto de libros, por un conjunto de novelas, muchos de los cuales son los que se han referido precisamente en la presentación del programa, y que tienen un contenido que para el lector, normalmente atrapado en la trama de la propia novela, pues pueden pasar desapercibidos. A través de los códigos ocultos lo que he intentado es que esos conocimientos afloren, sistematizarlos, ordenarlos y hacerlo de la forma más divulgativa posible para que el lector interesado pueda acceder a ellos con cierta comodidad, demostrando por fin que todo pertenece a un mismo cuerpo, que es lo que se estructura en los 6 círculos de la sabiduría. Eso es. ¿Y los círculos de la sabiduría? ¿Qué son? Los círculos de la sabiduría es una forma de ordenar el conocimiento, la sabiduría secreta, la denominada ciencia oculta, que tiene de oculta el hecho de que ha tenido que ser ocultada durante mucho tiempo por elementos de persecución, por distintos factores, no porque tenga nada que ver ni con temas diabólicos ni nada parecido. Y los 6 círculos de la sabiduría estructuran, sistematizan y ordenan esos conocimientos. Parten, como se ha comentado en el programa ya,
de un círculo primero, que es el origen mental del universo. A partir de ahí, el proceso de ese origen es un proceso que los científicos empiezan a balbucear desde la perspectiva del Big Bang, la concentración y la explosión que conlleva ese Big Bang. Eso da lugar a un universo con una regla determinada, con unos principios determinados, que son los principios herméticos, que se recogen en el tercer círculo de la sabiduría. Esos principios herméticos están detrás de las leyes que explican los hechos y que está estudiando hoy la ciencia moderna. Por fin ha habido una época de la humanidad donde posiblemente, por distintas razones, el ser humano fue capaz de acceder de un modo natural al conocimiento de estos círculos y que se ha ido quedando en el pasado, aunque ciertamente ha habido grupos de iniciados, por ejemplo la Orden del Temple, por ejemplo el Priorato de Sion, que se han preocupado de mantener estos conocimientos y de una manera u otra hacerlos llegar hasta el momento actual. Unos conocimientos que por fin también nos aportan saberes secretos sobre el verdadero origen del cristianismo. ¿Podría decirse que este es un libro para entender otros? Sin duda ninguna. Precisamente la razón de ser del libro viene de ahí. Viene del hecho de lo que ha sido mi interés siempre por esta ciencia oculta, de amigos, de conocidos que, conociendo ese interés, empezaron ya hace algún tiempo a preguntarme sobre determinados pasajes de novelas que han sido grandes éxitos de público y de, por tanto, de lectores, y de una forma inicial yo empecé a hacer para esos amigos resúmenes de lo que yo entendía que más le podía interesar. La bibliografía normalmente sobre este tipo de cosas, sobre la ciencia oculta, sobre la sabiduría secreta, es una bibliografía muy densa, muy difícil, de libros muy extensos a su vez, y yo lo que he intentado, pensando primero para el amigo y después ya pensando para el lector, es sistematizarlo, ordenarlo y, como decía antes, ponerlo a disposición del interesado. Puedo además asegurarles que lo ha conseguido. Es un libro fácil de leer y lleno de cosas interesantes. Nos acompaña igualmente Javier Sierra, director de la revista Más Allá y autor de La Cena Secreta, libro de gran éxito del que ha vendido los derechos a Norteamérica. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es el Santo Grial? Bueno, hay muchas teorías respecto a qué puede ser el Santo Grial. La común, digamos la más próxima a la creencia medieval, es que se trata de la copa que utilizó Jesús en la última cena y que después sería utilizada por José de Arimatea para recoger su sangre. Esa es digamos, la idea medieval que tenemos. No es hasta el siglo XII que el Santo Grial ocupa un lugar en la historia. Antes de esa época, como reliquia no era relevante. No se la destaca en las Sagradas Escrituras ni en los Evangelios. Se tienen unas palabras especiales dedicadas a esa copa en la última cena. Y eso ha dado a entender a algunos expertos que quizá el Grial sea un símbolo que enmascare otros símbolos. En el siglo XII se produce la llegada de los templarios a Tierra Santa, se produce ese misterio inicial de la Orden del Temple, que son los 9 años que ellos pasan en el Templo de Salomón, en el antiguo solar del Templo de Salomón, excavando. Se produce, según algunos, el hallazgo del Arca de la Alianza, y por lo tanto piensan que a su regreso a Francia esos templarios enmascaran la idea del hallazgo del Arca de la Alianza con el símbolo del Santo Grial. Los dos serían recipientes, uno de la primera alianza de Dios y otro de la segunda, y poco después del siglo XII, ya en el siglo XIII, se gesta la idea de que el Grial puede ser una metáfora que sería la metáfora del vientre de la Virgen, que albergaría en su seno la sangre, es decir, Jesús, lo que sería después el fruto divino, el resultado de ese matrimonio, entre comillas, sagrado entre Dios y una humana, y se hablaría de que el Grial, el propio nombre de Grial, vendría de sang real, de sangre real, que enmascararía una estirpe. Esas son las tres grandes líneas. Es muy difícil decantarse por cuál de ellas tiene razón, o si alguna de ellas tiene razón siquiera. Pero la teoría últimamente en alza, ¿cuál sería? Bueno, la teoría en alza, quizá gracias a la literatura y al Código da Vinci en especial, sería esa del sang real, de la descendencia. Ahora ahondaremos en todo esto. El círculo sexto habla del verdadero origen del cristianismo. ¿Y si la Biblia fuese un texto manipulado? ¿Y si Jesús fuese tan solo un hombre excepcional? ¿Pudo tener descendencia? Nuestra investigación continúa tras la publicidad. Israel fue el pueblo elegido, un pueblo nómada que se hizo sabio a través del contacto con otras culturas y otras civilizaciones. Accedieron a los grandes secretos y los plasmaron en sus tradiciones y textos. Con el dominio de Moisés llegó el Éxodo. A partir de él se dará una bifurcación entre la rama política y la religiosa. Jesús sería heredero de la rama política y San Juan Bautista
de la religiosa. Con el tiempo, Jesús llegará a ser legítimo heredero del trono y empezarán a considerarle el Mesías. Por tanto, estaríamos hablando de un hombre, hijo de un padre de carne y hueso, que tuvo hermanos y cualidades excepcionales que hicieron de él un gran líder. ¿Es esto posible? ¿Por qué levanta tanto interés? Lo sabremos, pero ahora damos paso en directo a la redacción donde nos ofrecen las variaciones de la actualidad. Adelante, Tania Ortega. La Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, símbolo de la pureza y la bondad, y a María Magdalena como una mujer de dudosa reputación a la que Jesús salva. Las nuevas teorías nos muestran a dos personas muy diferentes. ¿Quiénes eran en realidad? El cristianismo, una de las religiones más extendidas del planeta. La fe católica mueve al cabo del año miles de millones de euros y además custodia la fe de prácticamente del 50% de la población mundial. Su desarrollo a lo largo de la historia ha estado rodeado de luces y sombras. Con el transcurso de los siglos, la jerarquía eclesiástica se ha erigido como uno de los ejes de poder más importantes. Así, ha evitado y propiciado conflictos, ha dictado sentencias e incluso ha creado leyes, valiéndose en todo momento de su incuestionable influencia histórica. Como principal pilar para sostener su importancia está la Biblia, el libro que se supone esconde todos sus secretos y la hace valedora del preeminente papel que a lo largo de la historia ha jugado. Pero ¿qué pasaría si la Biblia fuera un compendio de textos manipulados en base a determinados fines? Si no se tratara más que de cientos de páginas colocadas para que den sentido al objetivo universal de la Iglesia. Cristo es sin duda el espíritu de este dogma. Gracias a él y a su misión en la tierra como Hijo de Dios, millones de personas confían sus esperanzas al cristianismo. Sus obras y milagros alimentan diariamente la vida de muchas personas que ven en él el ejemplo perfecto para vivir. Pero ¿qué pasa con el lado humano de Jesús? ¿Existe algún interés demasiado poderoso para esconder esta cara del Mesías? ¿Quién querría esconder la más grande de las facetas de Jesucristo? Van ustedes a tener la oportunidad de ver obras de arte en las que aparece María Magdalena embarazada. Bueno, está con nosotros José Luis Jiménez, escritor, autor del legado de María Magdalena, editado por Amares. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Hay rastros en España de la supuesta maternidad de María Magdalena? Pues sí, efectivamente. En este libro podemos encontrar un retablo hallado en el monasterio cisterciense de Santes Creus, en la provincia de Tarragona, en el que podemos observar una serie de iconografías que hacen referencia a otros tantos pasajes bíblicos, en este caso... Ahora estamos viendo aquí, justamente en el estudio, sí, en el plasma, una representación de María Magdalena con el pecho hinchado y el vientre... Sí, totalmente abultado, embarazada. Es decir, este icono, esta iconografía, sería una ampliación de un icono superior en el que correspondería con la crucifixión de Jesús y en el que podemos observar... ¿De qué siglo sería? Este retablo fue realizado en el año 1603. ¿Siglo XVII? Sí, principios del siglo XVII. Y en el retablo que podríamos ver en una imagen, si nos la presentan, ahora creo que aparece, este retablo, vemos que aparece una figura que parece, por lo menos, el librito que la parroquia existía en el año 1800, a principios de 1800, hacía referencia a Juan Evangelista. Si nos acercamos y vemos una ampliación, observaremos que realmente no se trata de una imagen masculina, sino más bien todo lo contrario, es una imagen totalmente femenina. Podemos ver los cabellos largos, color pelirrojo, observamos los labios prominentes, color carmesí, y lo que es más asombroso, además del ropaje típico que identifica a María Magdalena, es el cáliz o copa que sostiene en la mano izquierda, en el cual pues se supone que llevaría los óleos con los que ungió a Jesús. Es una identificación que por lo menos para mí dejaba claro que no se trataba del personaje de Juan Evangelista. Yo creo que es usted pionero a la hora de ofrecer estos datos y pruebas de que hay al menos un reflejo de la posibilidad de que sea María Magdalena y además en el retrato íntimo de su embarazo. Pues sí. Esta obra se ha mantenido oculta en el tiempo, incomprensiblemente, extrañamente, desde el año 1603 que fue realizada en un lugar, en un monasterio, como he dicho, cisterciense, un lugar un tanto lúgubre que quizás imposibilitaba el poderlo observar con detalle,
pero que hasta ahora, curiosamente, nadie se había parado. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa? Bueno, pues quizás, a mi entender, después de las investigaciones que llevé a cabo, que se trataba de una información, de un mensaje que el autor quiso dejar, y quiso hacerlo de la única manera que en ese momento podía hacerlo. Es decir, estamos hablando de una época en que la Santa Inquisición está en su auge. Siguen ajusticiando a personas, persiguiéndolas, se siguen quemando en la hoguera, y evidentemente teníamos que retrotraernos a la época en que los cátaros, los bonsoms o los caballeros del Temple, que fueron eliminados prácticamente y fueron acogidos en una orden que se creó a exproceso en España, concretamente fue la Orden de Montesa, fundada por el rey Jaume II de la Corona de Aragón, que a su vez había fundado este monasterio del que estamos hablando, donde se encuentra el retablo en la provincia de Tarragona. Estos caballeros que consiguieron huir y se integraron en la Orden de Montesa no tenían otra forma de transmitir los conocimientos que habían adquirido de boca en boca a través de los propios caballeros templarios y anteriormente de los cátaros, y lo hicieron de la mejor forma que supieron hacer, que es dejándolo a través de las iconografías. Si observamos toda la serie de iconografías, veremos que hay un lenguaje iniciático, oculto, en el que el autor va describiendo paso a paso la relación de Jesús con María Magdalena, incluso la vida de ambos. Ahora lo están viendo desde casa, lo digo por si usted quiere hacer algún tipo de comentario sobre eso que vemos ahí ahora. Bien, este correspondería con una ampliación de María Magdalena embarazada. Aquí quizás no se observe con tanta claridad como en la otra iconografía, pero vemos que está embarazada portando una cruz de dimensiones considerables que vendría a representar la carga, es decir, el grial, la sangre real que María Magdalena lleva dentro de ella y que le supone una carga. El autor lo interpretó o lo quiso dejar de esta manera, en esta iconografía. Existen 7 más. Si vamos viendo otras siguientes, podremos ir explicando cómo el autor iba dejando este mensaje. Según sus indagaciones, ¿qué relación tenía María Magdalena con Jesús? María Magdalena fue la esposa, la compañera de Jesús. Tenemos referencias históricas, incluso bíblicas. Tenemos que retrotraernos al Evangelio apócrifo de Felipe, en el que hace referencia, hay un pasaje en el que hace referencia a las 3 Marías, las 3 mujeres, a María, María la madre de Jesús, María la Virgen, la otra María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena siempre la acompañaban. María Magdalena era la madre, la hermana y la compañera la designa como koinonos, cuya traducción literal vendría a ser compañera sentimental, no compañera como amiga ni de otro tipo de compañerismo, sino compañera sentimental. Lo que todo esto podemos encontrarlo en El legado de María Magdalena, este libro que ha escrito José Luis Jiménez Rodríguez, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, se lo recomiendo a ustedes. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá y autor del gran éxito de La Cena Secreta, ese libro que les he hablado hace un momento, que va por los 150.000 ejemplares. Dígame, ¿desde la ortodoxia cristiana todo esto son herejías? Hombre, indudablemente. Incluso lo que habría que investigar es quién fue el autor de este retablo, por ejemplo, que nos estaba hablando José Luis, y a qué movimiento herético pertenecía, porque evidentemente representar una María Magdalena embarazada a los pies de la cruz, como se ve obviamente en esa pintura, bueno, pues eso significa que esa persona estaba adscrita a algún movimiento herético no extraño en Cataluña. Es decir, hemos de pensar que la mayoría de los movimientos que hablan de la hipotética descendencia de Jesús de Nazaret del vientre de María Magdalena nacen en torno al siglo XI, XII, XIII, en el Languedoc francés, muy próximo geográficamente a Cataluña, que hay una gran persecución de estos herejes en toda esa zona. La Inquisición se funda por Santo Domingo de Guzmán para perseguir a herejes que tienen esta clase de ideas, y que a raíz de la persecución de la primera cruzada, de hecho, que es contra los propios creyentes, que es la cruzada albigense contra los cátaros, muchos de esos defensores de esa estirpe de Jesús terminan refugiándose en lugares como Cataluña. Es decir, que probablemente ahí encontremos una pista interesante, histórica, que ha pasado desapercibida hasta la fecha, ¿no? Por eso yo creo que es una aportación muy interesante la de José Luis Jiménez. Emilio Carrillo, según sus indagaciones, ¿cuál es el verdadero origen del cristianismo? Pues voy a comenzar con una obviedad y la desarrollo para decir algo más que lo obvio. El origen del cristianismo es Jesús, sin duda ninguna, su mensaje.
el mensaje de un gran líder político y que fue también un gran místico. A partir de ahí, cuando se escarba en la historia, creo que hay datos suficientes como para pensar que Jesús estuvo muy influido por una escuela judía, que fue la escuela de los esenios, lo que a su vez hace que el cristianismo, el mensaje de Jesús, un mensaje místico, ese gran mensaje, entronque fundamentalmente con tres escuelas. Entronca sin ningún tipo de duda con la cábala judía, con lo que es el pensamiento y la religión hebrea, igualmente con el hermetismo egipcio, a la que Jesús tuvo acceso, puesto que estuvo también en Egipto. San Mateo nos lo dice, que tanto de niño como después ya como adulto, y también sin ningún tipo de duda con el gnosticismo griego. Y personalmente, por los datos que aporto en el libro, si tuviera que ceñirme a una escuela que haya más influido en el nacimiento del cristianismo, sin ningún tipo de duda, yo me decantaría por el gnosticismo, es decir, por el auténtico conocimiento, por la gnosis, como origen no solamente del cristianismo, sino posiblemente de todas las religiones que actualmente coexisten en el planeta y que lo que han hecho es adaptar su mensaje de conocimiento a las distintas épocas y a las distintas culturas. ¿Qué claves se recogen en su libro Los Códigos Ocultos? Pues son las claves que permiten acercarse al verdadero origen del cristianismo, que permite igualmente comprender y contemplar cómo en un momento determinado hay un grupo de hombres y también de mujeres que son capaces de organizar la Orden del Temple, el Preato de Sion, con el objetivo básico de indagar en estos conocimientos y de transmitir posteriormente estos conocimientos. Nos permite igualmente conocer cuáles son esos principios a los que la ciencia actualmente se empieza a acercar, y yo creo que fundamentalmente también permiten estos códigos ocultos acercarse a una gran realidad, y es que hoy día el ser humano se está haciendo preguntas, la ciencia se está haciendo preguntas que pensamos en nuestra ingenuidad que son preguntas nuevas, y que curiosamente no solo no son preguntas nuevas, sino que muy posiblemente tienen respuestas muy antiguas, y lo que yo intento en el libro es precisamente desvelar esas respuestas antiguas para preguntas nuevas del ser humano actual. Javier Sierra, ¿tuvo Jesús un hermano gemelo? Bueno, eso parece deducirse de la acepción de Tomás, que es el dídimo, el gemelo, en las versiones griegas de los evangelios. Y se ha especulado mucho sobre esa posibilidad, incluso la posibilidad de que la propia historia de la muerte de Jesús en la cruz y su propia resurrección después fueron una impostura hecha con la colaboración de ese hermano gemelo. Pero claro, todo esto, yo creo que es importante subrayarlo, navega en aguas de la especulación más absoluta, porque información pura y dura sobre Jesús de Nazaret, aunque parezca mentira y contemporánea al propio Jesús, no existe. Es decir, los evangelios son unos textos que se escriben mucho tiempo después de haber muerto Jesús. Estamos hablando en torno a 60, 70 años como poco después de la muerte de Jesús de Nazaret, y por lo tanto estamos hablando de una época, siglo I, donde 60 o 70 años es mucho tiempo, la gente vive mucho menos que ahora, son más generaciones, digamos, de separación, se habla de oídas, y la información no es como hoy, que uno va a una hemeroteca, la consulta y sabe lo que ha pasado hace 5 minutos porque lo ha recogido un teletipo. No es así, se ha podido tergiversar. Así que cuando hablamos de si tuvo hermanos, si tuvo un hermano gemelo, si tuvo descendencia, si esa descendencia llegó a Francia, si tuvo 2 hijos, hablaban algunos de que podía haber tenido gemelos, incluso otros hablan de que pudo haber tenido una hija, que fue la que inició después la dinastía, digamos, jesuítica en Francia, que desembocaría en los reyes merovingios. Todo esto son cosas que forman parte de la especulación histórica, son muy difíciles de documentar. José Luis Jiménez, ¿por qué María Magdalena llegó a ser casi anulada de la historia cuando fue un personaje tan importante? Bueno, esto tendríamos que retrotraernos al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino, él mismo convoca este concilio y lo hace para conseguir una religión que se adapte a sus intereses personales. Recordemos que él adoraba al dios Sol Invicto, y bueno, ve que la religión de los cristianos está tomando un auge tal que cree conveniente hacerla suya, hacerla del Imperio Romano. Entonces le da una serie de atribuciones a los obispos de entonces. En el Concilio de Nicea intenta que exista esta reorganización y que sea una sola iglesia.
Pero no ocurre así por las desavenencias que existen con los arrianos, los seguidores de Arrio, que mantienen una postura distinta a lo que luego sería lo que conocemos como la Iglesia oficial. ¿Y qué ocurre? Pues que el personaje de María Magdalena no interesaba como realmente la depositaria del mensaje de Jesús, que sería el sumo pontífice. Y recordemos que Constantino se hizo llamar sumo pontífice, un título que luego heredaron sus descendientes, los papas, hasta la actualidad. Y claro, estamos hablando de una época machista. Recordemos que los primeros cristianos que seguían la doctrina de Jesús eran pobres, eran desahuciados y sobre todo eran mujeres. Hubieron más seguidores mujeres que hombres siguiendo a Jesús. Y María Magdalena era, pues, diríamos, la representante principal de todas las mujeres, además del discípulo más amado de Jesús. ¿Cuántos hijos se dice que tuvo María Magdalena? Bueno, yo no sé cuántos hijos tuvo María Magdalena, eso no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo decir que en el retablo... En alguno de los cuadros aparece efectivamente... Sí, en el retablo, si lo pueden poner, veremos que existen dos infantes. Yo en el libro hago referencia a que son dos infantes femeninos, hembras. ¿Los tenemos ahí ahora mismo? Sí. No, estos se están refiriendo a dos iconografías de María Magdalena embarazada. Esta es la iconografía que vimos antes de la crucifixión, María Magdalena embarazada. Ahora ahondaremos en ese punto. La supuesta descendencia de María Magdalena se habría perpetuado en el sureste de Francia y llegó a emparentar con la realeza francesa de la casa merovingia. Todo esto fue manipulado, pero un grupo selecto conocerá todos los secretos y los transmitirá a través de los tiempos, después de la publicidad. Esperamos sus opiniones y también sus sugerencias en el 902-013536. Las 24 horas del día. En el año 1099, Godofredo tomó Jerusalén y lo hizo reino. Fundará el Priorato de Sion, verdadero objetivo de su viaje. Lo hará en la abadía de Notre Dame. Murió y su hermano Balduino I le sucede. El palacio de los Balduinos se construirá sobre ruinas del antiguo templo de Salomón y parte del mismo servirá para albergar los secretos que el priorato custodia. En 1126 regresan a Europa como orden de los pobres caballeros de Cristo, cuyo emblema será una bandera con dos rectángulos, uno negro y otro blanco. Transmitirán sus saberes a un círculo de personas reducido, como Bernardo de Claraval. Este hizo promover la orden cisterciense, que se irá haciendo poderosa. A partir de 1130 se convierten en ejército regular y pasan a depender del Papa. Van amasando riqueza y poder y tienen gran presencia en las cruzadas. Pero hubo dos órdenes, la pública mayoritaria y una minoría secreta. ¿Quiénes eran estos que poseían el gran secreto? Lo sabremos. La orden interior conocerá los secretos esotéricos que impulsaron la creación de la orden. La organización pública se basó en encomienda, zonas geográficas sobre las que se ejercían control económico y defensa. La encomienda de Neuss fue la tapadera de la orden interior, encargada de guardar los grandes misterios del priorato de Sion, la realidad sobre el cristianismo, la esencia del verdadero Dios y de Moisés, y la llave de todo conocimiento. Javier Sierra, ¿cuándo se funda y por qué el Priorato de Sion? ¿Con qué objetivo? Es una buena pregunta que no tiene una fácil respuesta, porque también sobre esto hay la versión mítica y la versión puramente documental. Si tenemos que irnos a los datos, es decir, a la evidencia exacta de la existencia del Priorato de Sion, nos vamos a llevar una decepción, porque el Priorato de Sion es algo que aparece en el siglo XX, con propósitos bastante peculiares por parte de una familia francesa que tiene aspiraciones al trono de Francia y que introduce una serie de documentos en los archivos nacionales franceses, llamados los dosieres secretos, donde dice que hay una larga cadena de grandes maestres de este Priorato de Sion que arranca después de la toma o de la conquista de Jerusalén, a la que pertenecieron hombres tan notables como Leonardo da Vinci, o Sandro Botticelli o Jean Cocteau en tiempos más recientes, y cuya misión sería proteger la existencia de una estirpe de Jesús de Nazaret y María Magdalena. Pero claro, esto es porque este señor, Pierre Plantard de Sinclair, en el siglo XX, en la Francia después de la Segunda Guerra Mundial, él mismo tiene aspiraciones a la recuperación del trono de Francia basándose en la idea de que por su sangre circula
la sangre de Jesús y de María Magdalena y que por lo tanto tiene aspiraciones legitimistas. Esto que parece un totum revolutum donde se mezcla la política, la religión y la historia, ha generado una cantidad de literatura que no nos podemos ni imaginar. En España se ha traducido aquí y allá unos cuantos títulos, pero en Francia son casi 3.000 las obras publicadas. Como que hace falta leer el libro Los códigos ocultos de Emilio Carrillo para enterarse de lo que se está diciendo por ahí. Pues sí, el libro de Emilio es casi como un mapa de carreteras para enterarse de dónde vienen algunas de estas fuentes, ¿no? Pero fíjate que al final la sensación que uno se lleva cuando examina la documentación real, ad hoc, de esta historia, es que una parte de la idea de la existencia de este priorato de Sion es fundamentalmente falsa. Pudo existir una orden, llamada de Sion o no, en la Edad Media, que se construiría o se constituiría después de la toma de Jerusalén, que pudo haber protegido algo. Pero las evidencias son muy frágiles y por lo tanto también muy especulativas. Yo no me atrevería a decir que el priorato de Sion, por lo tanto, es lo que sugiere el Código da Vinci en esa novela, o lo que sugiere, por ejemplo, El Enigma Sagrado, que es el ensayo sobre el que se basó Dan Brown para escribir su novela, de una organización que atraviesa varios siglos y que protege esa descendencia de Jesús. Yo no me atrevería a decirlo. Don Emilio Carrillo, cuando hablamos de los secretos y de la orden que guarda los secretos, hablamos de los templarios. ¿Quiénes eran? Pues los templarios, y sobre ese particular sí hay documentación, surgen en un momento concreto que fue con ocasión de la Primera Cruzada, que es encabezada por un personaje, por un noble francés, Godofredo de Bouillon, que inicialmente, siguiendo las consignas del Papa Urbano II, se marcha a la otra parte del Mediterráneo para conquistar Edesa y protegerla de la presión otomana. Cuando se consigue esa conquista de Edesa, Godofredo toma una decisión sorprendente, no prevista, que es ir a la conquista de Jerusalén. Cosa que consigue el 15 de julio del año 1099, y en ese mismo momento Godofredo de Bouillon toma la decisión de crear un grupo. Hay dudas sobre si ese grupo es la Orden del Temple, el Priorato de Sion o ambas cosas a la vez, que desde luego sí tiene un gran objetivo, y es confirmar determinados saberes, determinados conocimientos que Godofredo de Bouillon y su familia, procedente de esta parte de la Francia a la que estamos haciendo referencia en el programa, como de desembarco de María Magdalena, de la posible estirpe de Jesús. Entonces Godofredo de Bouillon y el conjunto de caballeros que lo acompañan, lo que intentan fundamentalmente es buscar documentación y entrar en contacto con grupos cristianos antiguos que le sirvan para confirmar aquellos saberes que a Godofredo de Bouillon le vienen a través de su familia. Una familia que, según distintas fuentes, podía estar emparentada precisamente con esa descendencia de Jesús a través de la dinastía merovingia. ¿Tenía la orden la sábana santa y el retrato de Jesús? Después de haber estudiado mucha documentación, de haber estudiado muchas fuentes, yo me atrevería a decir que sí. Que, en primer lugar, hay material histórico que pone de manifiesto que la sábana santa estaba precisamente en Urfa, en el condado de Edesa, a la que llega Godofredo de Bouillon, y que años después de la conquista de Jerusalén pasa a integrarse en el reino de Jerusalén, cuyo príncipe, cuyo rey fue primero un hermano de Godofredo de Bouillon, Balduino I, y después un primo de este, Balduino II. Con lo cual, si partimos de la base de que Godofredo de Bouillon y su familia organizan el temple, es altamente probable que, estando la sábana santa en los dominios del reino de Jerusalén, que estaba controlado por la familia de Godofredo, pues la sábana santa terminara en manos de la Orden del Temple. Con relación a otra serie de reliquias religiosas, ciertamente el Temple se preocupó de cogerlas y de hacerse con ellas. Hay ya bastante más dudas sobre si de verdad se consiguió ese objetivo o no, pero que en su plan de trabajo estuvo hacerse con reliquias sagradas, desde el Arca de la Alianza, incluso al cáliz de la famosa cena, de la última cena, sin ningún tipo de duda estuvo en el plan de trabajo del Temple. Javier, ¿qué guardaría el Arca de la Alianza? Bueno, eso nos lo dice la Biblia y está bastante claro. Guarda el documento más importante de la historia para los judíos, que son las tablas de la ley. Es casi el documento del pacto, y hablaríamos casi de un tratado, ¿no?, entre Dios y el pueblo elegido, y los judíos, son los mandamientos. También guardaría, dicen... ¿Esto sería todo el tesoro que tenía Moisés?
Bueno, sería parte importante, sí, serían las tablas, la vara de Aarón sería otro de los elementos, y se especula con que podría haber cobijado también quizá muestras del famoso maná con el que el pueblo elegido subsistió durante el éxodo a través del desierto durante 40 años. Pero independientemente de eso, lo que yo creo que resulta más interesante respecto al contenido del Arca de la Alianza es la interpretación simbólica que hacen algunos expertos. Por ejemplo, algunos llegan a pensar que en realidad las tablas de la ley lo que son en realidad es un patrón de medida. Un patrón de medida, como los que tenían los antiguos egipcios o los grandes constructores de la antigüedad, que se protegía mucho porque era lo que iba a dar la armonía, era el metro de la antigüedad, lo que iba a dar la armonía a todos sus monumentos, sus construcciones, etcétera. Y eso, si se confirmara, es decir, si las tablas de la ley hubieran sido, además de un documento, un patrón de medida, podría explicar, por ejemplo, un enigma histórico que es muy difícil de rastrear, que es por qué. Puede ser una casualidad, pero ¿por qué al regreso de los templarios de su campaña en Jerusalén, de esos 9 años que están excavando en el solar del Templo de Salomón, de repente reverdece en la Europa y especialmente en la Francia sobre la que ejercen su influencia esos templarios y esos patrones de los templarios, reverdecen las catedrales góticas, los templos góticos, que usan un patrón de medida que se había perdido desde el Antiguo Egipto? Es decir, el arte románico que es el arte precedente, tiene unas características constructivas muy diferentes del arte gótico, que se parece en su armonía, en la matemática aplicada a esos templos, más a los antiguos egipcios o más a lo que pudo haber sido el templo de Salomón destruido, que no a lo que los templarios manejaban en ese momento. Emilio Carrillo, ¿qué ocurrirá de la era de Piscis a la era de Acuario? Para entender lo que significa un cambio de era astrológica, a mí me gusta poner el ejemplo de lo que significa un cambio de estación climatológica de las que vivimos todos los años, de las 4 que vivimos todos los años. No hace mucho hemos pasado del invierno a la primavera, dentro de poco estaremos pasando de la primavera al verano. Eso sabemos todos que influye en nuestra vida cotidiana. Somos los mismos, pero no somos los mismos. El entorno cambia y también nuestras influencias, la forma de reaccionar ante las cosas cambia. Pues bien, por sorprendente que pueda parecer, las eras astrológicas, que son eras milenarias de procesos astrales, también existen. Y no solamente existen, cosa que la astrofísica tiene suficientemente comprobada, sino que también influyen en nuestra vida cotidiana. Influyen a escala de civilización, pero influyen en nuestra vida cotidiana. Hace mucho tiempo, hace miles de años, los primeros astrólogos empezaron a hablar de un cambio de era astrológica, que en nuestro calendario, por pura casualidad, se está produciendo en este momento. No tiene nada que ver con milenarismo del año 2000 ni nada que se parezca, eso es una casualidad simple y llanamente, pero lo cierto es que en estos momentos está sucediendo un paso de la era de Piscis, que ha durado aproximadamente 2000 años, a la era de Acuario. Y desde hace mucho tiempo está escrito que eso, fundamentalmente, de la misma forma que la primavera la sangre altera, pues la era de Acuario se va a diferenciar de la de Piscis por una preponderancia de los valores espirituales. La era de Piscis ha traído consigo una gran capacidad de desarrollo técnico, de desarrollo tecnológico, de desarrollo material. Y la era de Acuario nos predispone hacia un desarrollo espiritual, hacia un desarrollo místico, donde ojalá sea así, nos serviría además para que ese desarrollo material lo encauzáramos de modo bastante más acertado de lo que la humanidad actualmente lo está consiguiendo. ¿Cuándo se entrará en esa era de Acuario? Estamos precisamente en el momento de la transición. Hay quien piensa que su momento exacto fue el año 1992 y que hay una especie de llave de tránsito que va a durar hasta el año 2012 de nuestro calendario. Insisto que pura casualidad y es difícil llevarlo al calendario nuestro actual, pero en estos momentos estaríamos abriendo la puerta, estaríamos pasando el umbral de la era de Piscis a la era de Acuario. José Luis Jiménez Rodríguez, volvamos al legado de María Magdalena. A través de su investigación, ¿qué pruebas ha encontrado usted que respalden la teoría de que la Magdalena era esposa de Jesús? Bien, habíamos hablado antes de que los evangelios apócrifos ya hacían referencia a ellos, en concreto el de Felipe. Además, el mismo Felipe en este evangelio hace referencia a ello diciendo que el matrimonio de Jesús y de María Magdalena era un matrimonio sagrado y no un matrimonio común, con lo cual está diciendo que eran esposos. Y luego, al margen de lo que este evangelio dice, en la iconografía que encontramos en el monasterio de Santes Creus, hay un detalle
muy curioso que el autor quiere dejar constancia de ello a través de la iconografía del descenso de la cruz. Si podemos ver, aquí en este cuadro, observamos... Lo tenemos ahora aquí en el plasma, sí. Efectivamente, observamos que el autor tiene cuidado... El cuerpo de Jesús en el suelo. Correcto. Tenemos a la parte izquierda a María, la esposa de Cleofás. A continuación, reclinado, vemos que está José de Arimatea, con el turbante típico de los fariseos. Le sigue María Magdalena, coronada con la corona de princesa de reina, y vemos que es ella porque además lleva en su mano izquierda el cáliz, el recipiente con los óleos. A continuación vemos a la Madre de Jesús, a María la Virgen, sujetada de los hombros por Juan Evangelista, y en el suelo arrodillada recogiendo a Jesús, a Juana, la hermana de María la Virgen. El único personaje que exactamente no sé quién puede ser es el que está en la escalera, que supongo que se trata de Nicodemo. El autor nos está diciendo aquí de que, según la ley de Moisés, que decía que ningún judío podía tocar a ningún cadáver, es decir, Magdalena es la que sostiene el cáliz. Es la que sostiene el cáliz, exactamente, la que estaría en el centro justo de la iconografía. A su lado está María la Virgen, la Madre de Jesús. Y Juan. Y Juan Evangelista. Lo que dice la ley de Moisés, como decía, es que ningún judío podía tocar un cadáver, puesto que se intoxicaría por 7 días. Esto lo podemos ver en varios números, 19, en 11, en Ezequiel, en el que hace referencia que Yahvé le da órdenes a Moisés de que ningún sacerdote ni nadie tocase a ningún muerto, exceptuando, nadie se podría intoxicar, exceptuando a los parientes próximos, como es el padre, la madre, hermano, incluso hace referencia a una hermana que estuviese virgen, que no hubiese conocido varón. El autor, por lo tanto, nos está dejando claro de que todos los personajes que aparecen en el descendimiento de la cruz, por fuerza tienen que ser parientes de Jesús y parientes próximos. Otro detalle que viene a confirmar que efectivamente María Magdalena tenía una relación muy íntima con Jesús. Emilio, ¿quiénes eran los más cercanos a Jesús, en los que depositó sus secretos, el círculo de confianza? Contrariamente a lo que se suele pensar, no fueron los apóstoles, no fueron sus discípulos, entre comillas. Cuando hablamos de personas de confianza, tenemos que hacer referencia a aquellos sobre los que Jesús dice que no es necesario hablarle en parábolas. Aquellos que, para entender su mensaje místico, no necesitan del uso de la parábola. ¿Quiénes fueron esas personas? Pues, sin duda ninguna, María Magdalena, igualmente el hermano de María Magdalena, Lázaro. Por cierto, hay una tradición que mantiene la idea de que Lázaro es la realidad de Juan Evangelista, por tanto hay una identificación de personas entre Lázaro y Juan Evangelista. María Magdalena, Lázaro _ Juan Evangelista, igualmente su madre María, y las personas que hemos visto que también lo acompañan en este descendimiento, José de Arimatea y Nicodemo. Posiblemente este constituyó el círculo de confianza máximo de Jesús, los que conocían igual que el conocimiento místico que él intentaba divulgar a través de parábola, a través del ejemplo, a través incluso de la realización de milagros, utilizando los principios herméticos al conjunto de la gente, pero sin duda ninguna yo creo que este fue su gran círculo de confianza y donde se tomaban las decisiones más importantes en cuanto a cómo transmitir ese conocimiento místico. ¿Usted cree que la Magdalena tenía conocimientos esotéricos? Vamos a ver, tanto los evangelios oficiales como sobre todo los apócrifos se refieren a María Magdalena como la que lo sabía todo. Esa apreciación es una apreciación que, unido a otros datos, pone de manifiesto que efectivamente María Magdalena no solamente era la compañera de Jesús, no solamente formaba parte de su círculo máximo de confianza, sino que ella misma era en sí una persona de una extraordinaria valía, per se, independientemente de su unión con Jesús. Era, en primer lugar, una persona de extraordinaria valía por su linaje. María Magdalena, al igual que Jesús, procede del linaje de David, ella procedía del linaje de Benjamín. Su unión, de hecho, la unión de María Magdalena con Jesús, es una unión de estirpes reales de la dinastía hebrea. E igualmente María Magdalena se le califica a veces de pecadora, que es una desviación de la Iglesia, que la Iglesia misma reconoció oficialmente su error en el año 1969, y esa apreciación de pecadora se debía a que ella, junto a la religión hebrea, también tenía una serie de conocimientos y llevaba a cabo una serie de prácticas religiosas
que sobre todo y fundamentalmente se dirigían a mantener el peso de la feminidad en lo divino, la divinidad femenina que la religión hebrea había perdido y que María Magdalena, entroncando fundamentalmente con el pensamiento egipcio, se encargó de intentar poner de manifiesto. Javier Sierra, ¿por qué la Iglesia oficial habría de silenciar la historia del verdadero Jesús y sus enseñanzas? Bueno, aquí entramos en un terreno realmente complejo. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, digamos que tiene su columna vertebral en torno a un hecho del que es testigo precisamente María Magdalena, que es la resurrección de Jesús. María Magdalena es la primera que llega y descubre la tumba vacía, donde ya Jesús no está, ¿no? Y una de las hipótesis por las que se ha tratado de explicar por qué se han ocultado todas estas informaciones es porque un Jesús que hubiera tenido descendencia o que... Don Javier, sí. nos lo va a contar usted inmediatamente. Continuamos nuestra interesante investigación tras los consejos publicitarios. Leonardo da Vinci fue iniciado y devoto de la sabiduría secreta y el orden divino de la naturaleza, estudioso de ritos ocultos. Las actividades de Leonardo fueron revestidas de ribetes hasta demoníacos, tal vez por ser un adelantado de la época en cuanto a las ciencias, pero debido a su gran valor como artista también le encargaron muchos trabajos. Él los aceptó para financiar sus investigaciones, pero también para, en forma de clave, transmitir sus conocimientos a través de sus obras. El descubrimiento de este vínculo de Leonardo con ciertas órdenes secretas ha levantado una serie de investigaciones. ¿Qué nos transmite de verdad? Lo investigamos, pero antes nos trasladamos en riguroso directo a la redacción, donde nos informan de otras novedades. Tania Ortega, hemos de silenciar al verdadero Jesús. Sí, hablamos de por qué la Iglesia podría tener interés en ocultar toda esta clase de informaciones. Y resumiéndolo, sería porque muchas de estas informaciones nos muestran a un Jesús más humano de lo que pensábamos. Un Jesús que estuvo casado o emparentado con una mujer, que tuvo hijos de esa relación, que sería lo lógico en un judío del siglo I, por otra parte, y también un Jesús, y aquí es donde está el quid de la cuestión, que tal vez, y esto es una especulación obviamente, pero que tal vez no resucitó. Una de las leyendas asociadas a María Magdalena más fuertes, más antiguas y más polémicas también, es que María Magdalena pudo haber ido a Francia, al sur de Francia, y desembarcado en ese pueblecito que hoy recoge ese testimonio, que se llama Saint-Marie-sur-la-Mer, las Santas Marías de la Mar, con los restos de Jesús. Claro, si ella se llevó el cuerpo de Jesús, embalsamado probablemente a Francia, para enterrarlo allí, eso podría explicar por qué nunca se encontró el cuerpo de Jesús en Palestina, por qué se creó el mito de la resurrección y por qué en determinado momento, en el siglo XIX, por ejemplo, ese famoso cura de Rennes-le-Château pudo haberse encontrado con esta historia, quizá con la propia tumba de Jesús, y haber chantajeado al Vaticano, que sería una de las explicaciones para uno más de los misterios que hay en el sur de Francia. Oye, y de Leonardo da Vinci trata su libro, La Cena Secreta, publicado en la editorial Place y Janés, y que tiene tanta venta. Cuéntenos algo, porque en efecto, uno o el principal muestra que vincula el libro con Leonardo da Vinci es precisamente la reproducción de La Última Cena, La Cena Secreta. Había muchas claves ahí en las cuales el artista quiere transmitir ocultos, designios, misterios sin resolver. Sin lugar a dudas, hasta el punto de que Leonardo, que es tenido por un pintor en muchas de sus composiciones de tipo religioso, si profundizamos en la estructura de sus obras, veremos que desde luego podía ser religioso, pero en ningún caso sería un cristiano ortodoxo. En La Última Cena, basta con verla, vemos que por primera vez en la historia del arte, Leonardo decide pintar a los 12 discípulos y al propio Jesús de Nazaret sin halo de santidad. Son hombres, es un grupo de amigos reunidos en torno a una mesa sin el carácter sagrado que deberían tener. También ahí se está viendo ahora, en este también momento. Ahí, por ejemplo, vemos que Jesús... Es el estudio de La Última Cena. Que Jesús no sostiene la sagrada forma. La cena secreta, insisto. Sí, no sostiene la sagrada forma, no tiene el cáliz con el vino, ahí lo vemos, no existe la Eucaristía, que es para lo que se pintaban estas últimas cenas, para recordar ese momento. Y hay tantos elementos apócrifos en esa obra
que bueno, el estudio que yo hice para documentarme para la novela me condujo a una conclusión realmente fascinante, y es que Leonardo no se inspiró en los evangelios para pintar la Última Cena, sino en un texto herético conocido como La Cena Secreta, de ahí el título de mi novela, que era uno de los libros sagrados de los cátaros, en los que se hablaba precisamente de las características que tiene esta pintura, de Jesús como hombre, donde se defendía la no ingestión de carne, sino de otro tipo de alimentos no contaminados, porque los cátaros pensaban que la carne estaba contaminada, que procedía de la unión sexual de los animales, etc. Es decir, que para entender esta obra de Leonardo hay que ir a fuentes perseguidas por la Inquisición en aquel tiempo, no ir a la Biblia. Pues volvamos también al legado de María Magdalena, de José Luis Jiménez Rodríguez. Dígame, también hay muchos secretos, misterios, intento de transmitir algo que no sabemos en estas obras que usted ha encontrado, en las que aparece una presunta María Magdalena embarazada. Bien, el autor utiliza un lenguaje críptico, iniciático, en un momento dado. Incluso se puede observar que en las iconografías las titula con una rotulación en latín, pero un latín un tanto extraño. Podríamos pensar que se trata de faltas de ortografía, pero en aquella época un personaje que está en un monasterio al que yo identifico como hermano Lego, es muy extraño que cometiese ese tipo de faltas de ortografía. Si analizamos estas anomalías en los títulos, nos damos cuenta que el significado de la palabra cambia totalmente, con lo cual está dando una pista para la persona iniciada. El observador iniciado va a darse cuenta de realmente el mensaje que el autor está dejando en estas iconografías. Utiliza la simbología, como hemos visto en el resto de las iconografías, y si observamos con detalle, aquí tenemos ahora justamente el título inicial de Cáritas, que la traducción vendría a ser en este caso amor. Amor, está hablando de amor, y nos está mostrando a María Magdalena perfectamente identificada, con el cabello largo, rojizo, y las ropas rojas típicamente con la que se le identifica, con dos criaturas, en este caso dos infantes, uno de la mano y otro en los brazos, que además por el aspecto efectivamente da toda la impresión de que son hembras. Nos está mostrando que además son gemelos, o sea, simbológicamente nos está hablando de lo gemelar. Es más, yo apuntaría que precisamente tienen que ser hembras por la cuestión mitocondrial, un aspecto que tiene su importancia cuando, bueno, yo en la tercera parte del libro, en las conclusiones, pues me refiero por qué la importancia de que sean precisamente hembras. Emilio Carrillo, ¿qué otros secretos o misterios se han ocultado? Pues fundamentalmente algunos misterios y algunos secretos que afectan a la naturaleza misma del ser humano y a la naturaleza misma de cuanto existe. A mí me gusta señalar, cuando hablo de esto con mis amigos, cuando tengo oportunidad de estar en programas como este, que la sabiduría, la ciencia, la denominada ciencia oculta, la sabiduría secreta, fundamentalmente lo que aportan es conocimiento, un conocimiento que nos enseña a ser más libres, que nos aporta paz. Hay que tener en cuenta que la paz y la libertad son las llaves de la felicidad, y unos conocimientos igualmente que nos enseñan que este universo es vida, que todo está pensado para la felicidad y que la muerte es un imposible. A mí me gusta mucho decir que la sabiduría secreta, entre otras cosas, nos enseña que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que todo es vida y que el ser humano, por mucho que se empeñe, después de esta vida vamos a tener otra vida. Usted escribió este libro para que sus amigos supieran de los grandes secretos, y yo tengo que decirle que ha ampliado usted considerablemente el círculo de sus amigos. Sí, creo que efectivamente tengo esa satisfacción. Don Emilio Carrillo, profesor de Economía, apasionado conocedor de grandes misterios, autor de Los Códigos Ocultos, este libro publicado por RD, Editores de Sevilla. Gracias por desvelarnos las claves de tantas cosas que ahora se nos presentan como nuevas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, autor de La Cena Secreta, libro de gran éxito que verán ustedes traducido a muchísimos idiomas, con un gran éxito futuro en los Estados Unidos, donde va a ser traducido y pronto lanzado. Gracias por su rigor y por su experiencia. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Don José Luis Jiménez, autor del Legado de María Magdalena, gracias por descubrir otro significado de grandes obras de arte e indagar en lo extraordinario. Muchísimas gracias por este libro que leeremos con gran interés. Gracias a los tres.
En nuestro punto final debemos concluir que la sabiduría nace de la curiosidad, el conocimiento de todo lo oculto genera inquietud y también preocupación. ¿Quién nos cuenta la verdad? A veces la respuesta es solo la fe. No se crean todo lo que les cuenten. Les espero en Código Rojo. Don Emilio Carrillo, ha sido un privilegio tenerle aquí. Muchísimas gracias por esa explicación.